El profeta hace el Shema de la palabra de Jehová con la señal de la autoridad. El profeta hace el Shema de la palabra de Jehová con la señal de la autoridad. El profeta hace el Shema de la palabra de Jehová con la señal de la autoridad. El profeta hace el Shema de la palabra de Jehová con la señal de la autoridad. El profeta hace el Shema de la palabra de Jehová con la señal de la autoridad. Bienvenidos, preciosos hijos amados. Estamos contentos y gozosos de celebrar este tercer Shabbat de este 11º mes bíblico para la gloria del Padre Bueno y para darle gloria y honra al quien es el primero y el Señor de nuestras vidas, el dueño, el creador de todo. Vamos a comenzar con la oración de apertura al Padre Bueno. Te alabamos, Padre Bueno, te exaltamos en este día glorioso, en este día que has dedicado para estar con tu pequeña manada, en este día que has establecido desde el principio para que podamos compartir contigo toda la revelación, toda la palabra, todo lo que tú nos quieres dar en este día. Por eso con nuestra familia santa estamos contentos, estamos gozosos de celebrar este día, porque eres tú el que nos has convocado para celebrar con gozo y con alegría. Gracias, Padre Bueno, gracias, Padre Excelso, gracias, Padre Todopoderoso, gracias, Padre Proveedor, sustentador de nuestras vidas. Que este día sea un día de gran revelación, de gran comunión contigo y con tu palabra de vida, para recibir toda la apertura, toda la bendición que tú le quieres dar a tu pequeña manada, a tu familia santa. Por eso estamos consagrados para ti, para recibir todo lo bueno, grande y perfecto que tienes tú en tu palabra de vida para cada uno de nosotros. Por eso nos gozamos en este día santo para compartir apartados del mundo y tener la mirada puesta en las cosas de arriba con una mente puesta en ti, Padre amado. Gracias, Jehová, grande y glorioso, por este día de delicia que has hecho para cada uno de tus ungidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias, Padre amado, y nos llenamos de gozo y decimos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Primera lectura tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos del 15 al 20. Jehová hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Acuérdate de lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb. El día de la asamblea tú dijiste: no puedo seguir más oyendo la voz de Jehová, ni soportar este gran fuego. Y si me quedo mirando, voy a morir. Entonces Jehová me dijo: dicen bien, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre,
sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. El salmo es el 95. Los versos son del 1 al 2, del 6 al 7 ABC, del 7D al 9. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Vengan alegres, avivemos al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Partamos a su encuentro, dando gracias. Aclamémosle con cánticos. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó, pues Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. Amén. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Segunda lectura tomada de 1 Corintios capítulo 7, versos del 32 al 35. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerles trampa. Se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Amén. El Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 1, versos del 21 al 28. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante la asamblea del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre.
El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Amén. A continuación, la ley espiritual y el complemento de citas bíblicas. La ley espiritual es Marcos capítulo 1, verso 22. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, la de Yeshua, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. En cuanto a la primera lectura, Deuteronomio capítulo 18, los versos son 18 y 19. Yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. La segunda lectura, primera de Corintios capítulo 7, verso 35. Al decirle esto, no quiero ponerles trampas. Se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Y el Salmo 95, los versos son el 8 y el 9. No endurezcan sus corazones como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas se lee así. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, la de Yeshua, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Al decirle esto, no quiero ponerles trampas. Se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. No endurezcan sus corazones como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. Y el título de la hermenéutica del día de hoy es el siguiente. El profeta hace shemá de la palabra de Jehová con la señal de la autoridad. Amén. Introducción. La palabra logos de Jehová es la profecía inequívoca de su proceder. El apóstol Juan nos aconseja probar los espíritus y esto se hace sometiendo a auditoría todo rema de todo espíritu a logos. De allí que todo lo que no tiene sustento en la fuente del logos debe ser desechado. Ya hemos estudiado que Yeshua es el profeta al que debíamos esperar para obedecer, reseñado en Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Y para ello lo sometimos a una auditoría de 63 profecías. El no concordar en solo una de ellas sería basamento suficiente para desestimarlo, pero en todas fue hallado sin reprobación. Hoy, el presente estudio pretende dar a entender la diferencia marcada entre el verdadero y falso profeta, entre el que tiene la unción y el que es un antiunción, entre los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. Ya Juan, en su capítulo 4, verso 34, nos lo dice. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra.
El Evangelio de hoy describe la admiración de la gente ante la enseñanza de Yeshua, porque posee la autoridad y el poder de quien, anunciando la llegada del reino de Dios, la hace realidad. La palabra y la acción constituyen por igual un signo del poder divino de Yeshua. No es tanto lo referente al contenido, sino es la forma de enseñar que impresiona. Por medio de esta forma diferente, Yeshua crea una conciencia crítica en la gente con relación a las autoridades religiosas de la época. La gente percibe, compara y dice, enseña con autoridad, diferente de los escribas quienes enseñaban citando autoridades. La autoridad de Yeshua no es ejercida con la fuerza de poder que oprime a otros, sino como regalo de la fuerza de Jehová que genera vida, que libera y crea comunidad, autoridad y servicio que se expresa en palabras y obras y que hoy nos llama a manifestar en coherencia nuestro servicio y seguimiento al Señor. Que hoy y siempre nuestras palabras y acciones sean signo de nuestro compromiso como eclesía, por vivir bajo la autoridad de nuestra cabeza, Yeshua HaMashiach. En la primera lectura, Moisés hace un recordatorio del resumen de las leyes antes de la entrada del pueblo escogido a la tierra prometida, trayendo orden de la supremacía de Jehová como su Dios, y no en las antiguas costumbres ocultistas paganas en las que vivían. Además, les instruye en sus fiestas, establece el orden ejecutivo con los reyes, judicial con los sacerdotes y legislativo con los profetas, para que sea manifiesto el gobierno de Jehová o teocracia. Un profeta tiene la función de ser un mediador entre Jehová y el pueblo, recibiendo la instrucción para luego transmitirla a la gente. Profeta en el Strong 50:29 en hebreo significa Naví, vocero de Dios, llamado por Dios o tiene una vocación de Dios. Por lo que quien no escuche su voz tendrá que rendir cuentas en el día del juicio final. Mientras que aquellos cuyo llamado como profetas es anunciar la palabra de Jehová y no lo cumplen, también recibirán castigo por ir en contra de la autoridad, como Yeshua en el Evangelio, quien por su relación en obediencia al Padre tenía la autoridad y poder manifiesta en las obras materializadas que responden a las declaraciones que salen de su boca. Por otra parte, en la segunda lectura, Pablo habla a los convertidos que viven en Corintios por verse contaminados por vicios y costumbres paganas. Interviene con una carta escrita desde Éfeso, reafirmando las bases de la fe y atacando cada una de sus faltas para llevarlos a una vida de santidad y pureza. Por no establecer claramente el orden de prioridades de acuerdo a los mandatos establecidos por Jehová, de ponerlo a él primero sobre todas las cosas, les dice que estén libres de preocupaciones. Libres en el hebreo Strong 53:55 es inocente, limpio, libre, exento y paz en la mente. Y preocupación en griego es merignao, palabra compuesta por merizo, dividir, y nous, mente, que significa mente dividida por considerar aspectos importantes como el matrimonio, sentimientos y afectos carnales, negocios en primer lugar por encima de Jehová. Son las mismas cosas por las que los invitados al banquete se excusan en el Evangelio en Lucas capítulo 14, versos del 15 al 20, verso 24.
Esta lectura se relaciona con el Evangelio en que tenemos autoridad por tener relación con nuestro dueño y Señor. Debemos ser uno con Él para que nuestro espíritu se fortalezca y al vivir en su palabra logos, poseemos su autoridad porque tenemos la mente de Yeshua, agradar en todo momento al Padre. El salmista refleja por su parte el canto de alabanza y agradecimiento que hace el pueblo de Israel a Jehová por salvarlos y darles su protección cuando estaban en el desierto y tenían mucha sed, exigiendo por medio de quejas a Moisés porque estaban pasando por esa necesidad, estaban viviendo en la carne, activando la rebeldía y murmuración a la autoridad puesta por Jehová, como se aprecia en Éxodo capítulo 17, versos del 1 al 7. Moisés, como cabeza del pueblo, fue su fuente de provisión legal, el Padre Jehová, quien en su gran misericordia confirmó su gobierno sobre el pueblo, haciendo que brotara agua de la roca y calmar su sed. La roca es reflejo de Yeshua HaMashiach, y el acto de golpear la roca es colocar la presión en aquel que puede salvarlos. Ejemplo, cuando oramos, estamos golpeando la roca. Este salmo se relaciona con el Evangelio porque Moisés y Yeshua eran profetas que tuvieron comunión con el Padre, fueron obedientes y tuvieron autoridad en todo lo que hacían. Jeremías, en su capítulo 1, versos del 4 al 5 y del 7 al 8, nos dice: Me llegó una palabra de Jehová, antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Y Jehová me contestó: No me digas que eres un muchacho, irás donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Jehová. Quédense con nosotros para disfrutar en detalle el estudio hermenéutico basado en las lecturas a meditar en este Shabbat de delicias. Iniciamos a continuación. Amén. El Evangelio está tomado de Marcos capítulo 1, versos del 21 al 28. Comencemos con el diagnóstico. Marcos comienza este Evangelio en el ministerio de Juan el Bautista, en los versos del 1 al 8. El bautismo de Jesús en los versos del 9 al 11, la tentación de Jesús en los versos del 12 al 13, un breve resumen de su predicación en los versos del 14 al 15, el llamado a sus discípulos en los versos del 16 al 20 y culmina el capítulo con este relato del Evangelio de hoy, donde Yeshua enseña con autoridad y echando fuera un demonio, que lo vemos en los versos del 21 al 28. Tras elegir a sus primeros discípulos, Marcos describe las primeras acciones relativas al ministerio de Jesús, la enseñanza y un exorcismo. Comencemos. En el verso 21 al 22 tenemos: llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esto contrasta con la manera en que introducen el ministerio de Yeshua a los diferentes evangelistas. Mateo con el Sermón del Monte, que lo podemos ver en los capítulos del 5 al 7. Lucas con el sermón programático en el capítulo 4, versos del 16 al 30. Y Juan con las bodas de Caná en el capítulo 2, versos del 1 al 12. Llegaron a Cafarnaúm, población pesquera al norte del mar de Galilea. Le vino la gran luz con la presencia de Yeshua. Lamentablemente reaccionaron muy mal, se opusieron y les rechazaron, lo que originó que Yeshua expresara contra esta ciudad sus condenas más enérgicas,
como lo vemos en Mateo capítulo 11, verso 23. Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo, no bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Se dirige a la sinagoga en Shabbat, como lo vemos en Lucas capítulo 4, verso 16, donde se acostumbraba a invitar letrados para predicar. Los maestros estudiosos que interpretaban y enseñaban la Torá no eran íntegros en su compromiso de hacer Shema de la palabra de Jehová, al no ser su prioridad ni tener en alta estima por la misma, sino que tener gran admiración por la fuente ilegal que eran sus propias reglas y normas, remontaban lo que habían escrito otros maestros, prestando atención a comentarios de la palabra de Jehová que a la propia palabra. Era más importante a efectos prácticos la tradición de sus ancianos. Su interpretación no era la verdad original del Creador. Obtienen cosecha de muerte por su infidelidad continuamente hacia Jehová, y lo dice el mismo Yeshua en Mateo 21, verso 31c. En verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Los maestros obligaban a los demás a mantener altos niveles de conducta de acuerdo a normas de hombres. No eran servidores en santidad del rebaño del Señor, comportándose como profetas falsos, por tener una mente adulterada, infieles a la instrucción. Para obedecerla no tienen autoridad, sino sin comunión no hay revelación y mucho menos van a tener frutos. A diferencia de ellos, Yeshua pone en primer lugar al Padre. Para Yeshua no hay otra referencia sino hacer Shema de la palabra de Jehová con señal de autoridad. No estaba basada en credenciales, sino en materialización de acciones con poder, por vivir en fidelidad a la instrucción dada por el Padre. Tenía una mente virginal en el cumplimiento del propósito, de acuerdo como estaba escrito en la palabra de primera mano. Yeshua no permite que otras doctrinas ocupen su pensamiento. Yeshua es la palabra hecha carne, vive en integridad con el mensaje que transmite, tiene autoridad. Su enseñanza es alternada con milagros, hechos portentosos que lo confirman. Juan, en su capítulo 8, del 26 al 28, nos dice así: tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Ellos no comprendieron que Jesús le hablaba del Padre. Y añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. La gente se admira, Didaje, en el griego 13:22, porque enseña basándose en la palabra de Jehová y las acciones confirman su enseñanza. Es la materialización de las declaraciones que salen de su boca con autoridad o poder, exousia, del griego 18:49, superior al de los propios intérpretes de la ley. Por vivir en fidelidad, el Padre da testimonio de la palabra que sale por la boca de Yeshua, reforzando la veracidad de sus afirmaciones con el reconocimiento de su presencia, de su reino o de su gobierno en medio de ellos. Marco identificará posteriormente a las autoridades religiosas como profetas falsos, con enseñanza de hombres y no de Jehová, que provocan desencuentros con Yeshua. Ya lo vemos en Marcos capítulo 7, versos del 8 al 9. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición.
Cafarnaúm es solo un pequeño poblado de toda la región que es Galilea. La doctrina falsa de los maestros, por ser tradiciones de hombres desobedientes a la instrucción, contrasta en la sinagoga con la doctrina verdadera que trae Yeshua, con su nombre que trae autoridad, poder y fama, por vivir en obediencia a los mandatos del Padre Bueno. Es guiado por el Ruach HaKodesh, enseñando el camino estrecho a transitar para que el reino de Jehová se haga presente en nuestras vidas y en todos los que caminan de acuerdo a su cultura. Continúa estos versos con los versos del 23 al 26 que nos dice así. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El espíritu inmundo es un endemoniado. Era tal el distanciamiento al pacto de las autoridades religiosas en vivir en desacuerdo a la santidad que exige la palabra de Jehová, que dentro de su propia sinagoga entraban espíritus malos e inmundos. Por no vivir en santidad, tienen sus puertas abiertas en lo espiritual y en lo físico. Tampoco reconocen al Mesías enviado por Jehová porque no tienen comunión con su palabra por no obedecerla. El espíritu inmundo sí reconoce a Yeshua como el Santo de Dios. Reconoce que el Hijo de Dios vino con todo el poder del reino de Jehová para acabar con Satanás. En el mundo espiritual todo se conoce. Así los que son espirituales también lo reconocen. Como Pedro también llama a Yeshua de esta manera, Santo de Dios. En Juan capítulo 6, versos del 68 al 69. Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La santidad es opuesta a la impureza. Quien está en santidad está alejado de la impureza del pecado. Y donde hay santidad, no hay lugar para impurezas ni espíritus inmundos. El santo no tiene otros dioses, es un consagrado para Jehová. Yeshua es santo de Jehová. Levíticos en su capítulo 20 al 20, verso 26, nos dice: sean santos para mí, porque yo soy santo. Yo, Jehová, que los he separado de los demás pueblos para que sean míos. Y Zacarías, en su capítulo 13, verso 2, nos dice así: en esos días, dice Jehová, arrancaré del país hasta el nombre de los ídolos, para que nunca más se los mencione. Echaré además a los profetas con sus espíritus impuros. La santidad de Yeshua es reconocida por el demonio, que lo expulsa con total autoridad. Nos preguntamos: ¿cuántas veces la palabra de Jehová fue proclamada allí, delante de este hombre poseído, sin realizar en él ningún cambio? Indica falta de autoridad. Primera de Juan, en su capítulo 3, versos 8, nos dice: en cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si no somos dependientes de Jehová, si no cumplimos la instrucción de su palabra que da vida, no tendremos autoridad por vivir en rebeldía y desobediencia, porque lo que hablamos obedece a nosotros mismos y no a la voluntad de Jehová, que tiene la fuerza de liberar, sanar, prosperar y dar vida. Solo siendo uno con Yeshua en su mismo espíritu, podemos hacer cosas aún mayores. En Yeshua tenemos poder. En Yeshua no hay mente dividida.
sabe a quién le pertenece y solo se mueve en función de agradar su autoridad. Su compromiso es vivir de acuerdo a la palabra del Padre. Es la fuerza transformadora que hace real la presencia del reino de Jehová en medio de los hombres. Jehová confirma la autoridad de Yeshua que viene para derrotar el mal y llevar a cabo la salvación. Y comienza este proceso con su ministerio de palabras y obras de poder. Ya nos lo dice Mateo capítulo 12 en el verso 28. Pues si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. La palabra de Yeshua causa asombro en todos los que la escuchan, porque su palabra libera, sana, prospera y está llena del amor y perdón de Jehová, Padre bueno. Tiene su mismo espíritu. Debemos también nosotros comprometernos con su palabra, permaneciendo en el pacto, en obediencia a la instrucción, como sarmientos unidos a la vid, para dar frutos abundantes en el espíritu, de acuerdo a su palabra que tiene poder y autoridad, en quien camina bajo sujeción. No camina por su propia cuenta, sino que cumple su propósito como su enviado. En los versos 27 al 28, la lectura nos dice lo siguiente. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Lo que dice Yeshua se cumple. Todo su espíritu, alma y cuerpo están alineados conforme la orden dada por su Padre. No vive para sí mismo. Es portador de la semilla de la palabra que transforma para vida. Yeshua es la palabra hecha carne, es fuente de agua viva. ¿Cuál era el propósito de estas expulsiones? Para revelar y confirmar que la doctrina es de Jehová y que el reino de Jehová ha llegado. Es una señal, es una marca, es un anticipo que se da por lo que se produjo antes en la confirmación del mensaje dado por Yeshua. Es un signo físico producto de lo espiritual. Yeshua no solo habló con autoridad, sino que sus obras eran la materialización física de sus palabras que dan vida proclamando el reino de Jehová. Ya nos lo dice Marcos en su capítulo 16, versos del 17 al 20. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Amén. En cuanto al pronóstico de esta lectura, tenemos que continúa en los versos del 29 al 34. Palabra y obra del reino de Jehová. Ahora sana y exorciza, sana y libera en el mismo grado de comunión. Por ser Shabbat, tuvieron que esperar hasta que se ocultara el sol para llegar a Pedro. Pero la suegra de Pedro no pasa por esa clasificación. Por tener comunión con Yeshua en fidelidad al pacto, recibe salvación y se levanta a servirle. Los que tienen comunión con Yeshua como discípulos, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles reciben atención inmediata del Padre. Debido a la estrecha relación que tienen con el Hijo, la madre de Pedro es sanada VIP, sin esperar terminar el Shabbat. Yeshua nos muestra que la hora y el servicio va de adentro hacia afuera. La honra y el servicio va de adentro hacia afuera,
comenzando por el anillo más íntimo. En los versos del 35 al 39, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Yeshua, dependiente de todo del Padre, se dirigió a un lugar despoblado para orar. Destaca el poder de la influencia dada por Jehová a aquellos que le buscan en la oración. No es servir de acuerdo a nuestra voluntad. Sirve el que adora a Jehová y obedece la instrucción, porque es un mismo espíritu con Jehová. Por estar bajo sujeción, el Padre cultiva y cuida, da los recursos para cumplir su propósito. Así como Yeshua busca al Padre respetando a su autoridad de acuerdo a la cadena de mando, así los hijos deben buscar a su autoridad física o espiritual para que le dé instrucción y revelación. Somos dependientes de acuerdo a la cadena de mando establecida por Jehová. Culmina el capítulo en los versos del 40 al 45 con la sanación de un leproso. Jehová vino a instaurar su reino mediante hijos obedientes que siguen su instrucción. El rebelde, por estar desconectado de la fuente legal, cae en opresión, depresión, enfermedad y muerte. Producto de la desobediencia antes de la caída es la altivez del corazón del hombre. Por eso el que se humilla buscando depender completamente de quien es su autoridad es exaltado. Yeshua nos da ejemplo. En todo obedeció a su Padre. Es a quien debemos seguir e imitar. Y continuamos culminando esta lectura con el control del pronóstico. Que hoy y siempre nuestras palabras y acciones sean signos de compromiso como eclesía por vivir bajo la autoridad de nuestra cabeza, Yeshua HaMashiach. La adoración y obediencia es necesaria para que se manifieste su voluntad, con provisión divina para manifestar su gloria. La desobediencia trae desesperación, vacío y vergüenza por el desorden de seguir nuestro propio camino, rechazando la autoridad de Jehová. Por ello, primero, no seamos como las autoridades religiosas que decían conocer las Escrituras, pero no la obedecían aplicándola en sus propias vidas, siguiendo doctrinas de hombre. Por ello, su enseñanza se convierte en piedra de tropiezo para los que están bajo su cobertura y para los que están en su ámbito de influencia, por transmitirse a sí mismo de manera personal lo que hoy llaman marca personal y no dan gloria a Jehová, a quien deben servir, en la convicción que nuestra marca es ser novia de Yeshua e hijos de Jehová, que nos acredita para la aplicación de su propia palabra. Tenemos autoridad cuando transmitimos la propia palabra de Jehová. Es cuando nos autoriza con respeto, estima y credibilidad por poner la palabra de Jehová primero. Somos su instrumento, su boca, sus manos y sus pies. Si no hay obediencia y dependencia al Altísimo, no reflejamos su mismo espíritu. Para muchos, el espíritu está contristado por desobediencia a la doctrina de Yeshua. Así como no pueden ejercer autoridad, fama y poder, Yeshua en sus ungidos, a diario debemos decidir ser sacrificio vivo para nuestra cabeza. Segundo, un profeta de Jehová está habilitado para hablar lo que Jehová dice. El llamado es que como profetas de Jehová debemos seguir la instrucción de su palabra, que se materializa en nosotros por el Ruach HaKodesh. Todo es siembra y cosecha. Debemos mantenernos firmes en medio de una generación perversa. Hay poder legal para el que está sujeto a la doctrina de la fuente legal en humillación, cumpliendo el llamado profético a través de la proclamación, confirmación, competencia, convicción y dominio por vivir en fidelidad al pacto con Jehová. Tercero, en el bautismo pasamos a ser novias de Yeshua e hijos de Jehová. Nuestra cabeza nos hace reyes con poder para ejecutar su palabra.
sacerdotes como ofrendas vivas santificadas y profetas con autoridad, fieles a su instrucción para proclamarla y enseñarla. Como fieles imitadores de nuestra cabeza, Yeshua es nuestra identidad, es nuestra marca. Debemos poner por obra su palabra que influye en nuestra vida para convertirnos en agentes de multiplicación, porque la mayor predicación es el ejemplo, por hacer Shema de lo que dice Jehová, que se cumplen sus ungidos. No vamos a convencer a otro de algo que no aplicamos. Cuando vendes un producto que tú mismo no utilizas, no hay credibilidad. Cuanto más si el fruto de aplicar la palabra de Jehová es dar vida eterna. Debemos ser nosotros mismos los primeros que debemos creerlo haciendo Shema. Yeshua facultó y envió a sus seguidores a continuar el ministerio que él comenzó con la ayuda del Ruach HaKodesh. El que le sigue cumple estos roles de profeta, sacerdote y rey por estar unidos a la cabeza, compartiendo su propósito. Te pregunto, ¿qué postura vas a tomar ahora? ¿Vas a hablar palabra de Jehová o palabra de hombres? Juan en su capítulo 14, verso 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Separados de Yeshua, el ministerio se convierte en nuestro esfuerzo en lugar del suyo. El cuerpo de Yeshua está unido por su espíritu, a través del cual los miembros están facultados para llevar a cabo estos tres roles en amor a Jehová y al prójimo. Amén. Primera lectura de Deuteronomio capítulo 18, versos del 15 al 20. Diagnóstico. Comienza el capítulo manifestando el derecho de los sacerdotes levitas como pastores de Israel y se llama la atención del pueblo sobre 4 temas relativos a estos importantes consejeros espirituales. Primero, la dependencia del sacerdote de la provisión divina en los versos 1 y 2. Leví o se repartía herencia con Israel porque comerían de las ofrendas destinadas a los sacrificios, siendo el Señor su herencia. Para ello cuentan con la provisión, cultivo y cuidado de Jehová. Segundo, el pueblo de Jehová proveía para los sacerdotes en los versos del 3 al 4. Es su derecho sacerdotal recibir las ofrendas de su pueblo, sus primicias. Tercero, la responsabilidad del sacerdote en la obra de Jehová en el verso 5. Su misión primordial era cumplir el propósito para el cual Jehová los había llamado como siervo fiel y entregado que está en la presencia de su dueño y Señor para poner por obra su instrucción. Cuarto, la protección del sacerdote como siervo de Jehová en los versos del 6 al 8. La ley estipula el cuidado y mantenimiento de los levitas donde quiera que estuviese y hace una advertencia clara contra el orgullo y la presuntuosidad en la obra del Señor, teniendo prohibido involucrarse en prácticas paganas y supersticiosas. Debían mantenerse en santidad para cumplir su servicio sagrado. A partir del verso 9 hasta el 22, por la tensión en Israel sobre lo que es un verdadero y falso profeta, se prohíbe consultar o escuchar a quienes se autodenominan profetas y se dediquen a la adivinación, magia o hechicería, invitándolos a ser íntegros en palabras y obras con Jehová. En los versos del 15 al 17 nos dice, Jehová hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Acuérdate de lo que pediste a Jehová, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. Tú dijiste, no puedo seguir más oyendo la voz de Jehová, ni soportar este gran fuego. Y si me quedo mirando, voy a morir. Entonces Jehová me dijo, dicen bien. Recordemos que Jehová le dice al pueblo que debe obedecer su voz como nación santa para servir ejemplificando una vida de santidad, porque Jehová es santo. Testifican la gloria de Jehová y su majestad a otras naciones para salvación.
Sin embargo, Israel desobedeció la orden dada por Jehová y recibió frutos de lo sembrado en maldad. Por ello, en su plan de salvación, Jehová alude a la promesa de un futuro profeta excepcional, un segundo Moisés, que sirva al pueblo en santidad, poniendo por obra su palabra, fiel reflejo de Jehová y el cual todos deben obedecer. Se cumple Éxodo capítulo 19, versos del 5 al 6. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Para distinguir el profeta de Jehová del profeta falso, debían estar instruidos en su palabra, porque es el estándar que nos permite diferenciar la verdad de la mentira. El verdadero profeta es solo un espíritu con Jehová, es un solo espíritu con él, solo hace lo que Jehová le ordena conforme a su palabra. Por su relación íntima con Jehová, recibe la palabra adecuada, la atesora en su corazón y la proclama por su boca. Es convicción en el espíritu que nadie le quita y permite diferenciarlo de los falsos profetas que vienen a engañar al pueblo ignorante. Ya Deuteronomio en su capítulo 13, verso del 1 al 5, nos lo dice. Tú observarás todo lo que yo te prescribo, sin quitar ni añadir nada. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o este prodigio y él te dice, vamos, sigamos a otros dioses que no son de nosotros y sirvámosle, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Jehová tu Dios te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios seguirás y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él te abrazarás. El profeta no habla lo que el pueblo quiere oír, sino lo que Jehová quiere hablar. No habla de acuerdo a su propia experiencia o imaginación, sino que proclama como dependiente lo que Jehová anuncia, no distorsionando su mensaje. Pedro nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa serán desprestigiados el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. En los versos del 18 al 19, que es el complemento de la hermenéutica del día de hoy, nos dice, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Yeshua ha venido al mundo para que se salve. El que no pone en práctica su palabra es ignorante. Es uno que decidió desoír la dirección de Jehová. Escoge en obedecer lo demandado por Jehová. No manifiesta ninguna señal de liberación para salvación. Y su propia palabra lo juzgará. Ignorar quiere decir que escucha el mensaje, pero lo olvida selectivamente. Ya Hechos en su capítulo 3, 22-23 nos los confirma. Moisés afirmó, el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a este profeta será eliminado del pueblo. Y Juan capítulo 12, versos del 47 al 50 nos dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda,
yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Jehová ordena poner por obra la palabra dada por Yeshua, porque él habla de parte de Jehová. Jehová le pedirá cuenta al que lo ignore por decidir no obedecerlo. No hacer nada o hacer lo contrario a la orden dada por Jehová mediante Yeshua HaMashiach es pecado. Israel como nación consagrada se construye en torno a la palabra dada por el gran yo soy. Jehová, creador, dueño y rey, pero voluntariamente decidieron ir detrás de los ídolos. En el verso 20 continúa la lectura y nos dice, pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. La misión del profeta consiste en transmitir fielmente el mensaje dado por Jehová, a ejemplo de Yeshua HaMashiach, que en todo no desobedeció ningún mandato de la ley. Ezequiel en su capítulo 13, verso 9 nos dice, castigaré a los profetas de visiones falsas, de promesas mentirosas. Ya no serán admitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán más inscritos en la libreta de familia de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy Jehová. Si el vigía, preocupado por cosas de menor importancia, el descuido o la pereza no alerta al pueblo y ellos mueren, entonces Jehová considerará responsable al vigía de la sangre del pueblo. Se enfrentará al juicio eterno por no haber salvado al pueblo, transmitiéndoles la advertencia. Los que escuchan las buenas noticias deben entender que la palabra de Jehová transmite una advertencia explícita, además de un llamado serio mediante sus enviados. Vivir en integridad es la obediencia que garantiza la vida y la desobediencia acarrea la muerte. La verdad de la palabra hablada se encuentra escrita en la Biblia. Continuamos con el pronóstico. Continúa con el capítulo 19 en los versos del 1 al 15, donde Jehová dio las instrucciones a Israel de hacer 3 ciudades de refugio dentro de la tierra prometida. Y también les ordenó que estuvieran céntricamente ubicadas en medio de la tierra, para que cualquier hombre pudiera ponerse a salvo del vengador de la sangre, alcanzando estas ciudades en una distancia máxima recorrida a pie de un día. Así que, siempre que un homicida llegara buscando protección a la ciudad de refugio, los ancianos de su ciudad tenían que juzgar su caso y determinar si esta persona era realmente digna de ser protegida. Si se determinaba en el tribunal que este hombre era culpable de homicidio, entonces sería entregado en manos del vengador de la sangre para que muera. Después de haber sido lavados en la sangre de Yeshua HaMashiach, debemos vivir en santidad, acatando su instrucción. La aplicación de esta imagen de la ciudad de refugio es como el justo, por ser obediente, encuentra salvación en Yeshua, mediante Jehová que ha enviado a su ungido Yeshua HaMashiach. Más adelante, en los versos del 15 al 21, presenta el capítulo La ley sobre los testigos. Se necesitaban 2 o 3 testigos para establecer un asunto, porque es posible que uno solo mienta, representando una medida básica de confiabilidad. Demostrando que Jehová es fiel y que Yeshua es la verdad hecha carne, encontramos su confirmación como ungido de Jehová en el Evangelio de Marcos en su bautismo, en Marcos capítulo 1, versos del 9 al 10.
En el día de la transfiguración, en Marcos capítulo 8, versos del 2 al 10. En todo su ministerio, en su muerte, en Marcos capítulo 15, versos del 37 al 41. En su resurrección, en Marcos capítulo 16, versos del 9 al 18. Y en su ascensión al cielo, en Marcos capítulo 16, versos del 19 al 20. Con más de 2 testigos en la ratificación del cumplimiento de su propósito, en el llamado que el Altísimo le había encomendado dentro del plan de salvación. Control del pronóstico. Un profeta tiene la función de ser un mediador entre Jehová y el pueblo. El profeta recibe la instrucción para transmitirla al pueblo. Si no cumple su función como profeta, y quien no escuche la voz del profeta tendrá que rendir cuentas en el día del juicio final. Por ello, primero debemos seguir el ejemplo de Yeshua HaMashiach como profeta verdadero de Jehová, que lo identificamos por sus frutos de palabra con autoridad y obras con poder, que nos llama a reflejar e imitar su carácter, siendo obedientes en todo a la instrucción dada por nuestra cabeza Yeshua HaMashiach. Es lo que nos mantiene despiertos por el Ruach HaKodesh, como sus ungidos, para dar a conocer a otros su palabra. Yeshua es la palabra hecha carne. Es el único profeta que debemos dar a conocer a las naciones para que sean libres y salvos mediante él. Segundo, estamos en un mundo pagano. Existen doctrinas y profetas falsos que transmiten idolatría, rebeldía y desobediencia a la instrucción dada por Jehová. Ellos y quienes le siguen rendirán cuentas en el día del juicio final por ir en contra de la autoridad. Por ello, todo mensaje debe probarse a la luz de la revelación perfecta de Jehová en las Escrituras. Este es el único estándar que nos ha dado Jehová para distinguir la verdad de la mentira. Existen movimientos como liberalismo teológico o modernismo, teología de la prosperidad, nueva era, meditación trascendental, cienciología, Ekankar, Elam Vital, Hara Krishna, entre otros. Doctrinas ilegales que penetran en los pensamientos de los ignorantes con su rechazo a la autoridad bíblica y con una supuesta espiritualidad humanista, que son engaños del enemigo por no mantener una mente virginal en la disciplina ordenada por la palabra de Jehová como fuente principal que trae opresión y muerte por preferir vivir en maldición. Tercero, Yeshua nos llama a reconocer su enseñanza apostólica, pero debemos aceptar el llamado que se nos hace para entrar en la disciplina de la doctrina del resucitado Yeshua, para que al vivirla en carne propia seamos testigos en obediencia al mandato divino del amado. Nos convertimos en apóstoles para la formación de más discípulos de Yeshua HaMashiach. Si hemos recibido la instrucción de Jehová, debemos ponerla por obra y transmitir su mensaje como sus voceros. No podemos guardar su mensaje que es vida y paz. Tenemos entonces la responsabilidad de predicar la buena nueva con el ejemplo, el mensaje visible y audible. Es lo único que trae el perdón de los que se arrepienten y convierten, para volver alegres a la casa del líder. El consuelo que Jehová nos da está en su palabra, que es la fuerza que restaura y salva para vida eterna. La pregunta es, ¿a qué has muerto hoy para ser testigo y ser testimonio transmitiendo la buena nueva? Amén. Segunda lectura, 1 Corintios capítulo 7, versos del 32 al 35. Comencemos con el diagnóstico. En tiempos de la escritura de esta carta, en los años 55 al 57, después de Cristo, por Pablo, la ciudad de Corintio era la capital de la provincia romana de Acaya, situada en el istmo con 2 puertos. Allí confluía Oriente y Occidente, en una urbe cosmopolita en la cual los artesanos se nutrían de las mercaderías traídas por los barcos. También había una comunidad, según Hechos, capítulo 18, versos del 2 al 8. Pablo critica casos graves de lujuria en 1 Corintios capítulo 5, versos del 1 al 13
en el capítulo 6, versos 9 y el verso del 18 al 20. En el capítulo 7 encontramos la respuesta del apóstol a las preguntas de los corintios en forma de consejos apostólicos, referidos al matrimonio, a la condición social, a la virginidad o celibato, resumiendo el capítulo en la importancia de la consagración a Jehová, lo que debe imponerse una moderación existencial debido a la urgencia escatológica. Comienza el verso 32 y nos dice así: yo quisiera verles libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. La palabra preocupaciones del griego es amerinos, sin ansiedades, sin congoja, sin afán, sin inquietud en el ánimo, una palabra greco-romana que mezcla del latín ansius, angustiado, y del griego likos, cosa que disuelve. Célibe o no casado tiene la palabra merigma, que habla de una búsqueda del Señor para caminar con Él, más que de una ansiedad para agradarlo. Interés prioritario, tiene ocupación positiva en las cosas del Señor, de la manera de satisfacer y traer placer a su Señor, no buscando el beneficio propio. Pablo los llama a priorizar el compromiso con Jehová sobre los propios deseos y apetencias personales. No tener una mente dividida por preocupaciones vanas. Pablo destaca que aquellos que están solteros tienen la ventaja de tener mayor tiempo y libertad para dedicarse completamente al servicio y cosas del reino de Jehová, centrados en su reino. Pablo le dice al soltero que tiene a Jehová primero, contentarse con el servicio que presta. Reconoce que cuando una persona no tiene responsabilidades de familia, está más libre para servir a Jehová. Continúa en los versos del 33 al 34. No es así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Contrasta las ocupaciones del soltero y del casado. El casado, gamesás, tiene ansia, interés o preocupación de las cosas del mundo, cosas cotidianas, necesidades, responsabilidades diarias. Se refiere al cuidado y atención que el hombre casado debe tener para con su esposa e hijos. No debe buscar su propio beneficio o su propia satisfacción. Pablo añade que el hombre casado debe buscar agradar y dar satisfacción a su esposa por sus responsabilidades matrimoniales, que pueden distraer a una persona de su compromiso con Jehová. Por eso su mente está dividida. El casado piensa en Jehová y su esposa. Pablo da consejo hacia la consagración a Jehová, sirviendo de acuerdo al rol que le corresponde. Ya Efesios en su capítulo 5, versos 25 al 30 nos dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Muestra también que la mujer soltera, Agamos, y la virgen, Parcenos, que no tiene su mente dividida, dispone de más tiempo para entregarse a su Señor. Esa debe ser su mayor prioridad, y a estas las compara con una mujer comprometida, una mujer casada que debe ocuparse de las cosas del Señor y este mundo, porque debe agradar a Jehová y a su esposo, siendo una mujer virtuosa, como lo señala Proverbios 31. Enfatiza que el matrimonio es una opción válida y honorable
para aquellos que no pueden vivir en celibato y expone que estando casados o solteros, como Eclesía Santa debemos estar ocupados en seguir la instrucción de su palabra, poniendo a Jehová en primer lugar y no permitir distraernos en las cosas del mundo. Si le pertenecemos a Yeshua HaMashiach desde el día del bautismo, cumplamos el rol como su novia santa, ya estemos casados o solteros. Ya Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 13, nos lo dice. ¿Quiere dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? En el verso 35, que es el complemento de la hermenéutica del día de hoy, nos dice: al decirles esto, no quiero ponerles trampa, se los digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Pablo lo dice, no para poner un obstáculo trampa. Trampa es un lazo, brojón. Lo hace en favor de una honestidad y entrega su vida permanente a Jehová sin distracciones. Quiere lo apropiado para ellos. Por fidelidad a su instrucción, cumplir el rol de acuerdo al estado eclesial. Le dice al soltero que si se casa va a tener responsabilidades que debe asumir, una mente dividida para Jehová y su esposa. Además dice, el que está casado que se mantenga estableciendo las prioridades por hacer shema a la palabra, asumiendo sus responsabilidades. No puede vivir como soltero. Resalta Pablo que la consagración a Jehová es primero, para poder amar al prójimo de acuerdo al rol que corresponde a Jehová a quien le pertenecemos. Estamos constantemente en servicio, como el sacerdote que sirve delante del altar. Consagrados a Jehová, insta a los solteros vivir sin distracción, buscando agradar a Jehová, y a los casados también, establecer el orden de su consagración, poniendo a Jehová primero y amar a su cónyuge, porque el matrimonio no nos priva de vivir consagrados a Jehová. La pregunta hoy es, ¿cómo está tu consagración como soltero o casado para Jehová? ¿Haces shema de su palabra de acuerdo al rol que te corresponde? El verdadero profeta está atento a la palabra de Jehová para ponerla por obra, porque en ella hay autoridad y poder. Transmitirla a los suyos con ejemplo y vocación santa debe ser su prioridad. Continuamos con el pronóstico. Culmina el capítulo 7 en los versos del 36 al 40, donde el apóstol hace hincapié en que el camino estrecho que debe recorrer cada consagrado debe ser dirigido por el Ruach HaKodesh, centrados en la instrucción de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, el celibato, así como el matrimonio entre cristianos, se reconoce como un don dado por Jehová, por lo que no hay un camino entre ellos que tenga mayor perfección. Ambos son llamados que se ejercitan por pura obediencia, al caminar en el propósito descrito por el Ruach HaKodesh para la vida de cada consagrado, de acuerdo al propósito de Jehová. Ambos estados requieren morir a sí mismos para que Jehová viva. Así como su vida de soltero, Yeshua dedicó todo su tiempo al Padre y ejemplos de familias santificadas que deben morir cada uno a su yo para que sea Jehová quien opere en sus corazones de acuerdo al orden y disciplina dados por Jehová a sus ungidos. En cuanto al control del pronóstico, tenemos que debemos vivir una vida en santidad y en pureza. El que nos ha llamado es fiel para cumplir su palabra. El carácter de la novia santa de Yeshua. Establecer el orden de prioridades de acuerdo a los mandatos establecidos por Jehová, donde Jehová nos manda a no tener otros dioses, que nos libra de preocupaciones porque caminamos ajustados a su palabra. Por ello, primero, como eclesía comprometida con el amado novio Yeshua, tenemos autoridad por tener relación con nuestro dueño y Señor. Debemos ser uno con Él en el cumplimiento de todas nuestras obligaciones y responsabilidades. Para que nuestro espíritu se fortalezca, debemos vivir en su palabra Logos, que nos da su autoridad, y en su palabra Rema, que tiene su poder, porque tenemos la mente del amado Yeshua, que desea agradar en todo momento al Padre.
No debemos poseer una mente dividida al querer agradar a Jehová y al mundo. Nuestra principal consagración es poner a Jehová primero, cumpliendo su primer mandamiento, y de allí viene el cumplimiento de todos los demás mandatos que instruyen a amar al prójimo como a nosotros mismos. No en ego y orgullo, sino en humildad y sujeción con la ayuda del Ruach HaKodesh. Segundo, no es el estado civil que nos garantiza el cumplimiento del rol que nos corresponde. Por eso, como soltero o casado, lo único que nos hace iguales a Yeshua es estar dirigido por su doctrina y la fidelidad en el cumplimiento de su palabra, que nos da autoridad y poder en la labor ejecutada como su eclesía santa por vivir en pacto. Por ello, debemos vivir de acuerdo a la doctrina del reino de Jehová y su justicia, teniendo unicidad de espíritu que trae disciplina y orden por ser una nación santa apartada para Jehová, en el cumplimiento del propósito del amado, que requiere servir en integridad, en palabra y obras, que nos da la unción para dar toda la gloria al Padre como sus consagrados. Amén. Finalizando con el Salmo 95 en sus versos 1 y 2, 6 al 7 ABC, 7 D al 9. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Este salmo, como el 50 y el 81, combina un llamado a la adoración con una exhortación profética. Nos enseña que hay dos polos en la adoración. Debemos de acercarnos a Jehová y adorarlo con gozo, júbilo y cantos, a la vez humillarnos para escuchar su voz y obedecer. Este salmo hace directamente referencia a la historia de Israel en el desierto, cuando desafiaban a Jehová por incredulidad, que trae como consecuencia la desobediencia, y no entran en el reposo del Señor, que era la tierra prometida. En el contexto de la geografía bíblica se puede evidenciar que los 40 años que Israel pasó en el desierto no fue porque estuviesen lejos de la tierra prometida, ya que estaban a una distancia muy corta y eran capaces de llegar en poco tiempo. Pero por tener una mente dividida al estar lejos de la comunión con Jehová, les hizo vagar durante 40 años por su rebeldía y endurecimiento de corazón. Su dureza de carácter hizo que una generación completa se perdiera de vivir en el lugar donde brotaba leche y miel. Jehová busca que como eclesía prestemos atención a su voz para obedecerle. Comencemos con los versos 1 y 2. Vengan alegres, avivemos al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Partamos a su encuentro dando gracias y aclamémosle con cánticos. 3 imperativos que mandan entrar a la presencia de Jehová para adorarle es aclamando, dándole gracias entre cánticos en la alabanza y acción de gracias, que debe estar en el que tiene un mismo espíritu que busca a su dueño y Señor, como lo repite el Salmo 34 en sus versos del 2 al 9. Bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos juntos su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus rondas junto a los que le temen y los guarda. Gusten y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en él asilo. En el verso 6 y 7 ABC nos dice: entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó. Pues Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su mano. Nos indica de 2 elementos más a tener en cuenta para adorar a Jehová. Reconocer que no se tiene el control de las cosas, pero que Jehová sí las tiene, porque es el creador de todo y estamos bajo su autoridad por obedecerle como oveja a su pastor. La adoración provoca la nube que trae la presencia de Jehová. Adoración viene del hebreo chava, es igual a Eva,
significa dar vida, declarar, mostrar o hacer conocer. Por tener comunión con Jehová tenemos su mismo espíritu. Y lo que hablamos es lo que pensamos y es lo que se materializa. El espíritu de Jehová, los decretos de su palabra que transmiten vida. Por eso el adorador, por estar lleno de la palabra de Jehová, tiene autoridad. Desde adentro, en su convicción, transmite vida, tiene poder. Por ser uno con quien es el dador de vida, transmite su misma autoridad y poder. En el verso 7d, ojalá pudiera oír su voz, y en los versos 8 y 9, que son complementos de la hermenéutica del día de hoy, nos dice, no endurezcan sus corazones como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron aunque veían mis obras. Jehová Dios habla y anima a los que le adoran a recordar por qué la gente se ha apartado de él en el pasado, perdiendo así el descanso preparado. Referencia a Éxodo 17:7. Aquel lugar se llamó Masá, o sea tentación, y Meribá, o sea quejas, a causa de las quejas de los israelitas que allí tentaron a Jehová diciendo, ¿está Jehová en medio de nosotros o no? ¿Cuál fue su razón para tomar el desvío? Masá es prueba y Meribá es discusión. Son dos lugares diferentes. Por la tendencia de los israelitas, prueban y discuten con Jehová. La doctrina de la fuente ilegal, el diablo, trae queja y discusión para Jehová. Es la agua, palabra contaminada que predispone a desobedecer a la doctrina de la fuente legal de Jehová, que nos manda a obedecer para tener vida y paz. Cuando nos humillamos delante de Jehová en adoración, nos da la convicción en el Espíritu que transmite su autoridad. Por eso el salmista nos recuerda, no endurezcan sus corazones. Es hacer Shema que da poder. Debemos estar atentos y no distraídos hoy, porque las quejas y dudas que se nos presentan es porque no hay fidelidad en hacer Shema de la instrucción dada por Jehová. La Iglesia Santa no debe dudar y mucho menos quejarse de su autoridad. El salmista nos exhorta a no perder el reposo dado por Jehová, como lo perdieron los israelitas que no entraron a la tierra prometida. Hoy nosotros somos advertidos a no hacer lo mismo, porque de no hacer Shema de su instrucción, también perderemos la entrada a la nueva Jerusalén prometida en la segunda venida de Yeshua. Ojalá pudieran hoy oír su voz, no endurezcan sus corazones. Amén. Continuamos y finalizamos con la conclusión. Es fundamental tener una mente virginal para satisfacer los requerimientos de nuestro Creador, el cual se basa en hacer Shema de su palabra, naturalmente por el hecho de no coexistir en nosotros semillas de falsas doctrinas. El adúltero y fornicario se va tras los ídolos que le predican psicología motivacional, donde el fundamento es crear un clima agradable. Es lo que se llama apostasía dentro de la eclesía, donde el autoengaño está a la orden del día, haciendo ver que la santificación es un producto barato, obtenido solo de la buena intención y no de una mente disciplinada y ordenada que toma prioridad en transitar el camino estrecho de la autoridad que designa la obediencia plena a los mandamientos de Jehová. La autoridad de un verdadero profeta alcanza la subyugación de los demonios por causa de que está afirmada en su intimidad con Jehová. Santiago, en su capítulo 4, versos del 4 al 10, nos dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura, el espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favor a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acércanse a Dios y Él se acercará a ustedes.
Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos, reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Los que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Amén. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y una vez culminada la hermenéutica del día de hoy, vamos a hacer la oración por los colaboradores, por los que ofrendan y diezman al ministerio, para que la palabra de vida se haga vida en cada uno de sus ungidos. Te alabamos, Padre amado, gracias, Jehová, porque has enviado a estos ungidos, a estos consagrados, para que vengan y den de lo mejor a Jehová, porque ellos reconocen que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Señor Padre amado, gracias por estos ungidos de Jehová que vienen trayendo sus ofrendas, que vienen dando lo mejor para tu vida, Señor, porque así la palabra, la revelación de la palabra de vida estará en todos los continentes, en todas las naciones. Te alabamos, Padre amado, y te ofrecemos, Señor, estas almas nobles que vienen ante tu altar para traer esta colaboración, para que sus vidas sean transformadas, para que tengan una mente ungida, una mente santa, para que tengan la mente de Yeshua HaMashiach, que les da sanación, salvación, liberación, prosperidad a ellos y a toda su descendencia, porque las ofrendas no caducan y están ante el altar del Padre todos los días. Gracias, Padre amado, sabemos que tú eres fiel para darles a ellos en todo aquello que ellos requieren, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso sabemos que esta oración ha llegado a tu trono y que tú les bendices grandemente de acuerdo a la provisión que ellos han dado con amor. A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y una vez recibida esta revelación de la palabra, recuerda darle me gusta a este video. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un video al canal. Comentar el minuto de impacto de la revelación que Jehová te ha dado en el día de hoy y sobre todo compartir para transmitir la buena nueva de salvación y para que otros también reciban salvación, liberación y prosperidad en Cristo Jesús. Amén. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios.